días, señorita magistrada. Muy buenos días con todos los miembros integrantes de este colegiado. En esta oportunidad vengo en representación del señor Giancarlo Bertini Vivanco para presentar nuestros alegatos de apertura. Es importante que tenga precisado que la confianza en los amigos no es un delito y el derecho penal no se puede utilizar como la espada de Damocles. Señores magistrados, esta defensa no le pide que vuestro colegiado sea unos jueces Hércules, como hablaba el doctor Dorky. Lo que les pide simplemente es que se apeguen a la ley, a las pruebas y a los hechos. Nosotros no vamos a entrar a discutir si el señor Giancarlo Bertini contactó a personas. Nosotros vamos a aceptar la parte objetiva de los hechos. No obstante, vamos a cuestionar de forma enfática, y así se va a demostrar durante el desarrollo de este plenario, el aspecto subjetivo y además de que una misma conducta se está subsumiendo en dos modalidades típicas del delito de lavado de activos. Señores magistrados, el derecho penal en el título preliminar proscribe la responsabilidad objetiva, pero esto no es propio de esta época, sino ya desde el siglo XIX. Ludwig Feuerbach nos hablaba de que la sanción al delincuente o aquel que haya infringido la norma debe ser, en principio, de forma dolosa, y es la excepción la forma culposa. Es importante, señores magistrados, que ustedes tengan claridad sobre los hechos y sobre la subsunción típica que recae sobre mi patrocinado, el señor Giancarlo Bertini. Los hechos postulados por la Fiscalía han sido subsumidos en dos modalidades típicas de lavado de activos en los artículos 1 y 2 de la ley número 27.765, en la modalidad típica de conversión y ocultamiento, y como agravante el delito de organización criminal. A él se le indica que sería un colaborador de esta organización criminal. Colaborador. Obviamente, para que alguien sea un colaborador de una organización criminal, tiene que tener este fin ilícito, coadyuvar con la ejecución del telos de la propia organización, lo cual no se advertirá en el desarrollo de este juicio. Señores magistrados, los invito que en su oportunidad revisen al detalle las páginas 4232, 4233 y 4234 del auto de enjuiciamiento, que recoge de forma literal lo que se ha plasmado en el requerimiento acusatorio respecto al señor Giancarlo Bertini. En estas páginas se indica que el señor Giancarlo Bertini habría coadyuvado, se utiliza este término, coadyuvado, con convertir los activos supuestamente ilícitos. No obstante, si nosotros revisamos la RAE, vamos a advertir que estamos frente a un verbo intransitivo que significa contribuir o ayudar a que algo se realice. Es decir, es una fórmula de cooperación y no de autoría, como se le viene o se pretende atribuir al señor Giancarlo Bertini. Dicho eso, pasamos a precisar los hechos que se le atribuye. Se indica, respecto al verbo conversión, que el señor Giancarlo Bertini habría contactado a 23 personas, quienes simularon haber efectuado los aportes mediante la suscripción de recibos de aportaciones en efectivo bajo el concepto de donación voluntaria. Ello nosotros no cuestionamos. También se indica que el señor Giancarlo Bertini habría coadyuvado con la suscripción de los recibos de aportaciones bajo el concepto de donación voluntaria a favor del partido Fuerza 2011 por indicación del señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Ello tampoco cuestionamos. No obstante, durante el devenir de este juicio, ustedes van a advertir que ello no configura de ninguna forma respecto a la actuación del señor Giancarlo Bertini el delito de conversión. No van a poder inferir, no van a poder concluir, no van a poder probar, dar por probado que el señor Giancarlo Bertini conocía el origen ilícito, ni que podía presumir, sea podía o sea conocimiento como tal, ambos vienen en una fórmula de dolo, y de acuerdo a lo interpretado y marcado por nuestra Corte Suprema, ambos requieren conocimiento como mínimo. Luego desarrollaremos que este tipo penal requiere un elemento adicional al dolo, al margen de ser un delito propiamente de resultado típico también, es decir, con fines de ocultamiento. Respecto propiamente a la imputación que recae sobre su persona por el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultación, se indica que el señor habría procurado la búsqueda de falsos aportantes para aparentar la legalidad de los activos maculados,
quienes simularon haber efectuado aportes mediante la suscripción de recibos de aportaciones en efectivos, con la finalidad de evitar la identificación del origen de activo ilícito. Esto se precisa en las páginas antes precisado respecto al extremo de la modalidad de ocultamiento. Pero, ¿no les parece que es similar a lo antes dicho respecto a la modalidad de conversión? ¿No les parece que el mismo fáctico se está pretendiendo subsumir en dos tipos penales, en dos modalidades del delito de lavado de activos? Entonces, en su oportunidad, vuestro colegiado advertirá que estamos frente al principio del ne bis in idem, regulado en el artículo 3 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. No se puede procesar, ni mucho menos sancionar a una persona por el mismo hecho en dos oportunidades. Señores magistrados, durante el desarrollo de este plenario, en cada sesión de juicio, ustedes podrán advertir un elemento importante, que en estas personas que vengan a declarar y en estos elementos, tanto en los órganos de prueba como en las pruebas documentales, no se advertirá una persona que indique que el señor Giancarlo Bertini tenía conocimiento del origen ilícito o que él le haya indicado a alguien que este dinero era de origen ilícito. Es más, no van a poder advertir ningún indicador, señores magistrados, que les dé pie a ustedes inferir, porque claro está, esta defensa es consciente de que en este plenario no vamos a intentar entrar a la psique del señor Giancarlo Bertini al momento de los hechos. Momento de los hechos que solamente se enmarca, y es importante que vuestro colegiado tenga claridad, el año 2011. El señor Giancarlo Bertini no ha participado en la campaña de 2016 ni en actos posteriores. Solamente se le atribuye el delito de lavado de activos en conversión y ocultamiento y ser colaborador de la organización criminal por haber participado en el año 2011. ¿Qué indicadores vuestro colegiado tendrá a la vista en el desarrollo de ese plenario? Y lo que les permitirá advertir es todo lo contrario a lo que se plantea respecto a que el señor Giancarlo Bertini tenía conocimiento del supuesto origen ilícito. Estos indicadores que pasaré a detallar a vuestro colegiado les permitirá inferir que, por el contrario, el señor Giancarlo Bertini no tenía conocimiento del supuesto origen ilícito de los activos que le entregó en su momento el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Como primer indicador, me permito precisar lo siguiente. Se cuenta con recibos firmados en la fecha 9 de marzo del año 2011 por los montos de $6.000 y $7.000 a nombre del señor Giancarlo Bertini. Una persona que quiere lavar, que quiere ocultar el origen ilícito, que tiene conocimiento de ello, ¿consignaría en los recibos su propio nombre? ¿Eso les permitirá a ustedes inferir que no? También contamos con recibos del 17 de mayo del año 2011 por los montos de $6.293 y $5.000. ¿También a nombre de quién? Del señor Giancarlo Bertini. Es decir, él quiere lavar y consignaría su propio nombre en los aportes. También vendrá durante las sesiones del plenario el señor Daniel Mellado, quien lo que les indicará es que efectivamente recibió un monto entregado por el señor Giancarlo Bertini para depositarlo como aportes en la cuenta de Fuerza 2011, pero no les dirá, se los aseguro, no les dirá que el señor Giancarlo Bertini en algún momento les dijo o le precisó que esto tenía origen ilícito o que venía posiblemente de una actividad ilícita. No les dirá. Durante este plenario vendrán 23 personas que han sido considerados como los pitufos, 23 personas que tienen vinculación con la imputación que recae sobre el señor Giancarlo Bertini. Pero ninguna de esas personas, ninguna de ellas les dirá, señores magistrados, que el señor Giancarlo Bertini les precisó que este dinero era de origen ilícito y que quería ocultarlo. Lo que les indicó, y esto es de forma lineal, y si tomamos en cuenta el acuerdo plenario 2-2005, van a verificar que se presentan todos los elementos para creerle a lo que van a decir estas personas, que el señor Giancarlo Bertini les precisó que había empresarios que no querían aparecer como aportantes. Había empresarios que no querían aparecer como aportantes, pero en ningún momento les dijo que había empresarios que cometiendo hechos ilícitos estaban entregando dinero.
Así también, otro indicador, señores magistrados, ustedes van a apreciar la solvencia económica que tenía al momento de los hechos del año 2011 el señor Jaime Yoshiyama Sasaki. Esta persona es sumamente importante de cara a la vinculación que tiene el señor Giancarlo Bertini con este proceso, porque es la única persona, y eso es importante, es la única persona con la que tenía contacto el señor Giancarlo Bertini. El señor Giancarlo Bertini no tenía contacto con ninguno de los que se considera como la cúpula, no los conocía. Además, el señor Jaime Yoshiyama Sasaki en esa fecha era dueño de la empresa Roster, empresa con la cual compartía propiamente, en cierta manera, las instalaciones de la empresa también del señor Carlos Bertini. Es decir, una se encontraba al costado de otra, tenía apariencia propiamente de solvencia económica. Otro indicador es que al año 2011, vuestro colegiado, que va a tener que resolver con lo que obran en estos actuados, con lo que se actúe en este plenario, señores magistrados, tendrá que observar si al año 2011 existía algún elemento objetivo, público, como ahora existe, correcto, como ahora con la introducción también de la ley de la UIF, de creación de la UIF y demás, exige, compele a que cada persona tenga mayores deberes de diligencia, pero a esa fecha resulta importante que vuestro colegiado lo analice. Le pedimos que analice cada elemento de prueba al momento de ocurridos los hechos. Entonces, en el año 2011 no existía una investigación pública ni una investigación conocida contra la empresa Odebrecht. No existía una investigación pública ni conocida contra el señor Rasmus Echecopar, contra el señor Dionisio Romero Pauletti. En el supuesto hipotético, que no es la hipótesis que trae esta defensa, pero en el supuesto hipotético que el señor Giancarlo Bertini hubiera tenido conocimiento que eso venía de alguna de estas empresas o de alguna de estas personas mencionadas, ¿cómo se podría haber inferido, señores magistrados, que tenía origen ilícito? Si lo que le indicaron al señor Giancarlo Bertini en su momento, y eso es lo que vendrá a decir el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, es que era dinero que él había recibido por parte de su tío, Clemente Yoshiyama Tanaka, de empresarios aportantes que no querían aparecer. En ningún momento se le indicó que esto tenía origen ilícito o había algún indicador que le permita a vuestro colegiado inferir y después del plenario concluir que el señor Giancarlo Bertini tenía conocimiento. Y resalto lo antes mencionado. El señor Giancarlo Bertini, señores magistrados, con su venia, señorita magistrada, gracias. El señor Giancarlo Bertini, y resalto lo antes dicho, no tenía contacto con lo que se ha postulado por la Fiscalía como la cúpula. Es decir, el señor Giancarlo Bertini con la única persona que tenía contacto es con el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Se ha estipulado que el organigrama es la cúpula, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki y recién el señor Giancarlo Bertini, quien tiene contacto con la fiscalía. En esa línea y de acuerdo a estos indicadores, ¿cómo se podría probar o inferir de forma válida que el señor Giancarlo Bertini tendría algún conocimiento? ¿Quién ha entregado este dinero? Y es más, si es que el supuesto dinero fuera ilícito, ¿de dónde vendría? Señores magistrados, esos son los indicadores que ustedes van a advertir. Esta defensa les pide que a la luz del estándar establecido por nuestra Corte Suprema en el recurso de casación 1897-2019 Lima, fundamento jurídico sexto, vuestro colegiado analice y verifique la hipótesis que le trae esta defensa y la hipótesis que le trajo la Fiscalía. Cuando vuestro colegiado analice y verifique qué indicadores ha utilizado para atribuir el conocimiento y la actividad dolosa al señor Bertini, verificará que el único indicador que tiene es que se entregó dinero en efectivo. No hay mayor indicador. Entonces, a la luz de este recurso de casación que indica lo siguiente, toda vez que nos encontramos en un sistema de prueba racional, correcto, que se tiene que descartar la hipótesis defensiva y confirmar la hipótesis acusatoria.
Eso no se podrá. Se indica que se debe confirmar y brindar explicaciones a los datos disponibles, a todos estos datos que venimos a presentar a vuestro colegiado. Esta casación y esta forma y este estándar probatorio, tomando en cuenta también doctrina extranjera, como por ejemplo el profesor Jordi Ferrer Beltrán, ha sido acogida también en el expediente número 100-2010, conocido como el caso Sánchez Paredes. Señores magistrados, también es importante que en el devenir y en el análisis propiamente que hagan de la imputación que recae sobre el señor Giancarlo Bertini, verifiquen algo que parece relevante, pero es medular. Que solamente pareciera relevante, pero es medular. Al señor Giancarlo Bertini se le atribuye el delito de ocultamiento por los hechos antes precisados. No obstante, si nosotros revisamos doctrina y revisamos los informes dados, por ejemplo, por la GAFI, el informe de 1990, y citando al profesor Prado Saldarriaga, nos indica que el ocultar solamente se puede dar en la fase de integración y no en la fase como se ha querido introducir a este plenario en una eventual conversión. Porque no se puede tomar en cuenta que el hecho de que tú tienes el dinero en algún momento ya estarías realizando el acto de ocultamiento. Porque partir cada movimiento fenomenológico lo único que generaría es que por un mismo hecho se le pueda subsumir en diferentes modalidades típicas. Es por eso que, teniendo en cuenta este razonamiento, el informe antes citado y el profesor mencionado, juez de nuestra Corte Suprema, indica que la modalidad de ocultamiento solamente se puede dar en la fase de integración, es decir, la tercera fase. La tercera fase. Dicho esto, señores magistrados, nos vamos a permitir indicar que rechazamos también la postulación de la Procuraduría Pública en el extremo de que no se genera ni se aprecia la generación del daño, ni el nexo causal, y mucho menos el factor de atribución. Por todo lo indicado. En esa forma, después del devenir de este plenario, después de que propiamente se actúen las pruebas, a ustedes no le quedará otra opción, señores magistrados, que absolver al señor Giancarlo Bertini. Me permito culminar indicando el señor Giancarlo Bertini, doctora, me permito indicarle, era un empresario, correcto, era un empresario. En estos momentos, por todo lo que ha sucedido en el proceso, porque también, y justo iba a entrar ese detalle, porque el señor Giancarlo Bertini ha estado 1 año y 4 meses en prisión, no pudo desarrollar sus labores. El señor Giancarlo Bertini, por eso le indicaba, él tenía su oficina al costado propiamente de la empresa del señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Su empresa se llamaba Italia Sport, correcto, Import, y también tenía otras empresas similares de rubro. Señorita magistrada y señores miembros de este colegiado, es importante que vuestro colegiado tenga en cuenta que el desconocimiento de un hecho no se puede considerar como un delito. Debe tener en cuenta que el tiempo transcurrido no es inocuo, sino que afecta y daña a las personas, porque la situación natural de una persona no es estar procesada. Esto ha sido precisado en el acuerdo plenario número 1/2023, cuando habla propiamente de la dosificación de la pena. Señores magistrados, deben tener en cuenta que el señor Giancarlo Bertini, después de que se produjo la nulidad de las prisiones preventivas, fue el único que estuvo en prisión preventiva 1 año y 5 meses. Fue el único que estuvo en prisión preventiva, señor magistrado. Es decir, si es que un error, cosa que nosotros rechazamos totalmente, merecería una pena, consideramos que está más que pagado, señores magistrados. Dicho todo ello, solamente en su oportunidad también solicitaremos a vuestro despacho que haga las precisiones y individualice y le exija al Ministerio Público que individualice los medios de pruebas específicos contra el señor Giancarlo Bertini, porque también hemos encontrado ese inconveniente en el auto de enjuiciamiento. Por todos estos motivos, señores miembros de este colegiado, le pedimos que analicen de forma racional, de forma conjunta y sobre todo
respetando el derecho, los hechos y las pruebas, y en su oportunidad absuelvan al señor Giancarlo Bertini. Muchas gracias. Gracias, doctor. La defensa de Jorge Treyes Montero. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores jueces. La defensa de Jorge Alfredo Treyes Montero, en esta oportunidad, se presenta frente a ustedes a exponer sus alegatos de inicio. No sin antes, señores jueces, recordar cuál es la finalidad de esta audiencia de apertura, de inicio de alegatos en este proceso penal. Es verdad, y lo entiendo así, que esta es la oportunidad en la cual las partes del proceso, fiscales, abogados, procurador, les traen y les presentan a ustedes la versión de lo que consideran cómo ocurrieron los hechos. Y también es verdad, y así lo entendemos, que esta versión debe ser suficiente, debe ser clara y debe aportar los elementos con los cuales se estima que esos hechos que postulamos están acreditados. Más aún, cuando esta versión parte del Ministerio Público y les expone a ustedes cuál es su pretensión, por qué lo está pidiendo y en base a qué lo está pidiendo. ¿Por qué decimos esto, señores magistrados? Porque esta es la primera información que ustedes reciben. Y esta primera información entendemos nosotros que debe ser suficiente. Y en el caso que hemos escuchado del Ministerio Público, entendemos que no es así. Por eso es que nos vamos a permitir señalar lo siguiente. Una información suficiente le va a ustedes permitir, en esta etapa, establecer primero cuáles son esos hechos imputados. Posteriormente, a través de los medios probatorios, establecerán si esos hechos ocurrieron o no. Y finalmente, si esos hechos, en caso de haber ocurrido, constituyen o no constituyen delito. Por lo tanto, insistimos en que este primer contacto es necesario y es importante, y por esa importancia debe ser claro y conciso y determinado. En ese sentido, ¿qué es lo que el Ministerio Público les ha traído a ustedes en el extremo del señor Jorge Alfredo Treyes Montero? Algo pequeño. Si ustedes recordarán, esta imputación fue hecha hace 2 audiencias y fue la que dio inicio a ese proceso. En ese caso, si la memoria no me falla, creo que no es así, el Ministerio Público no se tomó más de 5 minutos en presentarles el caso en lo que se refiere al señor Treyes Montero. Y en esos 5 minutos les dijo que se le atribuía 2 delitos: responsabilidad de organización criminal, subsidiariamente asociación ilícita, y delito de lavado de activos en la modalidad de conversión. Y por eso les solicitó a ustedes que en su oportunidad establezcan una pena superior a los 20 años de pena privativa de libertad. Como les he señalado, son 2 delitos que se le atribuye al señor Jorge Treyes Montero. Voy a permitirme establecer en principio qué es lo que se le atribuye por el delito de organización criminal. El Ministerio Público en sus alegatos orales les ha dicho lo siguiente: se incrimina o se atribuye a Jorge Alfredo Treyes Montero el delito de organización criminal. ¿Y por qué? Porque según la teoría del Ministerio Público, Jorge Alfredo Treyes Montero es integrante del área política. Por lo tanto, al ser integrante del área política, tiene autoría directa. Eso es lo que les ha dicho básicamente y concretamente en los alegatos orales. Treyes Montero es integrante del área política, por lo tanto, al ser integrante del área política, se le imputa la autoría directa. Eso es lo que les ha señalado. ¿Y por qué el señor Treyes Montero, según la hipótesis del Ministerio Público, integra el área política? También se los ha dicho en sus alegatos orales. Porque tenía el cargo, o porque tiene el cargo, incluso ha dicho, de subsecretario nacional del partido Fuerza 2000. Eso es lo que les ha dicho. Él es integrante, ¿por qué? Porque tiene el cargo de subsecretario. Eso es lo único que les ha dicho, no les ha dicho otra cosa. Y por eso concluye que teniendo esta condición, Jorge Treyes Montero es responsable de la conducta de coordinación que Treyes Montero habría coordinado. ¿Con quién? Se los ha hecho con los voceros, se entiende, del partido, y con los asesores de la bancada Fuerza Popular. ¿Y cuál habría sido la finalidad de esto?
pues los fines definidos por la lideresa de la presunta organización criminal. Eso es lo que les ha traído el Ministerio Público. Lo que no les termina de decir el Ministerio Público, lo que no les ha dicho el Ministerio Público, es con qué voceros había coordinado el señor Treyes Montero. Eso no está ni en los alegatos orales, ni tampoco lo van a encontrar en su requerimiento acusatorio escrito. No está. Tampoco les ha dicho si esta presunta coordinación ocurrió en la campaña 2011 o en la campaña 2016, porque le están imputando organización criminal desde 2009 hasta 2021. Eso tampoco está ni en los alegatos orales y tampoco está en el requerimiento acusatorio escrito. Y la pregunta es, ¿va a poder probar entonces lo que sostiene? Si es que no nos establece por lo menos qué conducta desarrolló para atribuirle este grave delito de organización criminal. Nosotros creemos, señores magistrados, que el Ministerio Público no va a poder acreditar esta conducta enmarcada en el término coordinación. Porque primero, como les he dicho, porque no lo establece prácticamente, no hace un desarrollo histórico de cómo se habría producido esta coordinación. Tampoco porque les ha presentado ni en el alegato oral ni en el requerimiento acusatorio elemento alguno, ya sea prueba personal o documental, que acredite esta hipótesis. No la hay. Y tampoco van a encontrar los magistrados dentro de la propia acusación escrita, y nos referimos a la de agosto de 2022, dentro del relato de lo que es la organización criminal, no van a encontrar, señores magistrados, párrafo alguno que describa cómo es que Treyes Montero habría coordinado. Eso no es posible. Por lo tanto, señores magistrados, esto va a tener, es el primer escollo que el Ministerio Público debería salvar, pero no lo va a poder hacer porque, insisto, no está propuesto ni como hipótesis fáctica, ni en la requisitoria oral, ni en la requisitoria escrita. Lo propio pasa con la coordinación de los asesores del partido. Tampoco les ha dicho con qué asesores habría coordinado. Tampoco les ha dicho en qué contexto fue, si fue campaña 2011, si fue campaña 2016, y por último, si Treyes Montero tenía la capacidad de coordinar de acuerdo al nivel en el cual el propio Ministerio Público lo ha puesto en la estructura de la organización criminal que les ha presentado. Eso es algo a lo que nos vamos a remitir en unos momentos para aclararlo de manera más puntual. Es importante entonces, magistrados, establecer cuál era el rol o cuál era el papel que Treyes Montero, según la hipótesis del Ministerio Público, habría desempeñado al interior de la organización criminal. Esto, señor magistrado, es necesario para ver qué facultades tenía Treyes Montero, si en realidad podía o no podría coordinar algo, si tenía esa capacidad de coordinar, y eso lo vamos a encontrar no en la acusación escrita, sino propiamente lo vamos a encontrar en el requerimiento acusatorio. El requerimiento acusatorio de fecha 19 de agosto de 2022, que ha sido recogido en el auto admisorio, que contiene, que contiene la primera subsanación de la acusación del marzo de ese año, respecto a Treyes Montero y respecto específicamente al delito de organización criminal, señala lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. Jorge Alfredo Treyes Montero, en su condición de subsecretario nacional y representante legal del partido, es integrante de una organización criminal. Eso es lo que el Ministerio Público nos ha traído desde un inicio. ¿Por qué es integrante? Pues porque tiene la condición de subsecretario y representante legal. Lo que no les ha dicho es lo siguiente. La condición de subsecretario está establecida en los estatutos del partido y solamente entra en actividad el subsecretario cuando hay una vacancia del secretario general. Y el Ministerio Público acá no le va a poder presentar, porque no ha sido así, que el señor Treyes Montero en algún momento haya ejercido funciones de presidente del partido. Porque el subsecretario, insisto, no tiene participación, no desarrolla actividad. Es como, vayamos como
un símil a lo que ocurre de repente en los sistemas judiciales. El juez supernumerario no entra en función hasta que no hay una vacante. Es algo muy similar a la condición que tenía Treyes Montero al interior del partido. ¿Y cuál es insistimos, cuál es el espacio temporal? Lo recordemos, el espacio temporal que establece el Ministerio Público es Treyes Montero, integrante de la organización criminal desde el año 2009 hasta el año 2021. Y agrega algo más que es importante para fundamentar la pertenencia a la organización criminal. Dice, además, Treyes Montero fue vocero del partido 2011. Y como vocero del partido 2011, dentro de la organización criminal y dentro del área política, era el encargado de temas vinculados a la política, pero operando desde la organización criminal, siendo la voz oficial y la fuente de información de dicho partido político. Entonces, señor magistrado, es claro que la imputación o la atribución de pertenencia de Treyes Montero a la organización parte de tres supuestos. Primero, ser subsecretario nacional. Segundo, ser representante legal. Y tercero, ser vocero político. Pero ¿qué es lo que el Ministerio Público no les ha dicho? Lo que no les ha dicho, si la condición de vocero, o sea, el hecho de llevar la voz del partido, fue desarrollada por Treyes Montero, ¿a través de qué? A través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión. Eso no está, señor magistrado. Insisto, ni en los alegatos orales, ni en la acusación escrita. Solamente hay una declaración de algo que hizo, pero no se dice cómo lo hizo, y no lo va a poder decir porque no hay medio de prueba que acredite que ello ocurrió. Acá es algo importante, señor magistrado. Al señor Treyes Montero, el Ministerio Público le está imputando el delito de organización criminal y subsidiariamente asociación ilícita. Recordemos, señores magistrados, que el delito de organización criminal entra en vigencia a partir del decreto legislativo 1244, artículo 2, dispositivo legal que entra en vigencia el 29 de octubre de 2016. Entonces, a partir de lo que hemos señalado, si el Ministerio Público sostiene que Treyes Montero es integrante de la organización criminal a partir de ser subsecretario, representante legal y vocero, lo que el Ministerio Público debería acreditarle, señores magistrados, si con posterioridad a esa fecha, 29 de octubre de 2016, Treyes Montero tenía esa condición. Esto es, si después del 29 de octubre de 2016 era subsecretario nacional, era representante legal o era vocero político. Y esto, señores jueces, no lo va a poder probar, porque eso es imposible. Y es un hecho que el mismo ministerio ya lo sabía, porque formaba parte de su pie de página de la imputación de marzo de 2022. ¿Por qué decimos esto? Porque el señor Treyes Montero, señores magistrados, dejó de ser subsecretario del partido en el año 2015. Dejó de ser representante legal del partido en el año 2015. Es decir, más de 12 meses antes de la entrada en vigencia de la ley que regula el delito de organización criminal, Treyes Montero dejó de tener esa condición. Entonces, ¿cómo es que el fiscal les va a acreditar que cometió el delito de organización criminal en una fecha en la cual esa condición ya no recaía en él? Y es una condición que, por cierto, no fue producto de renuncia, sino que el partido tomó la decisión de separarlo de esas funciones, de esas condiciones. Y respecto, señor magistrado, y acá el tema se pone más claro, respecto a la condición de vocero. Treyes Montero fue vocero político en el año 2011, durante 36 días, de abril a mayo de 2011. 36 días, señores jueces. ¿Cómo es posible que se pueda sostener que es responsable de un delito que recién entra en vigencia después de casi más de 5 años, cuando él ya no tenía esa condición? Por lo tanto, señores magistrados, nosotros estamos convencidos que ustedes, a través de la prueba que se actúe, que en realidad es prueba que nosotros estamos presentando, porque, insisto, el dato, la información del cese de las funciones del partido lo proporciona el Ministerio Público en marzo del 2022. Si bien es cierto, esa información ya no se replica en las siguientes requisitorias, no deja de ser cierto de que ya el Ministerio Público conocía de esta desvinculación oportuna de Treyes Montero. Entonces, señores magistrados, nosotros sostenemos que este delito de organización criminal no es posible imputarle a Treyes Montero. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo que queda es asociación ilícita.
y en asociación ilícita, como delito subsidiario, los hechos imputados son los mismos, son idénticos. Y eso tiene que ser así, porque es un delito que se va a aplicar en defecto del otro. ¿Y qué es lo que nos dice el señor representante del Ministerio Público? Treyes Montero es integrante de una organización criminal al haber integrado al interior de esta estructura política, partido político, una organización criminal con un grupo selecto con la finalidad de cometer delitos graves. Eso es lo que nos dice el Ministerio Público en su imputación escrita. ¿Y qué es lo que le atribuye como conducta ya específica? Escuchen, señores magistrados, esto es importante, por favor les pido que escuchen esto. Se le imputa a Treyes Montero ser autor por haber integrado a la organización criminal. Yo la verdad en esa imputación no le encuentro conducta. Eres integrante de la organización criminal por haber integrado a la organización criminal. O sea, eres blanco porque naciste blanco. ¿Qué es lo que después le imputa? Es autor porque como integrante de la organización criminal infungiendo de subsecretario nacional del Partido Popular instrumentalizó a la persona jurídica 2011. Fíjense lo que les está diciendo. Que Treyes Montero tenía capacidad de instrumentalizar el partido. Y acá tenemos que remitirnos a un dato muy importante. ¿Por qué el Ministerio Público dice que Treyes Montero es integrante? Porque recordemos, según la estructura que les ha presentado, la estructura del partido es una líder, cúpula, jefes de área, integrantes. En el último nivel, y el mismo Ministerio Público dice cuáles eran las funciones de los integrantes. Y los integrantes y el Ministerio Público les dice que integrante, según la hipótesis del Ministerio Público, es aquella persona que ejecuta las órdenes de sus jefes de área. Entonces, si una persona es el elemento fungible, si ejecuta órdenes, es posible sostener o probar que tiene capacidad de instrumentalizar a una persona jurídica. Creo que ese extremo tampoco va a ser posible de acreditar por el Ministerio Público. Señala también en esta imputación de organización criminal del Ministerio Público que Treyes Montero debe responder como autor del delito de asociación ilícita a título de autor directo del delito de organización criminal, ya que en su calidad de integrante ejecutaba las actividades ilícitas que se ordenaban por disposición de la líder o miembros de la CUP. Fíjese acá, esto incluso es contradictorio con lo anterior. Acá dice ya que él se limitaba a ejecutar órdenes. Pero fíjese que eso tampoco es tan cierto y no lo va a poder probar porque ellos mismos lo han cambiado desde el devenir del proceso. Pues cuando nosotros hicimos las observaciones formales, el Ministerio Público nos dijo que él recibía solamente órdenes de los jefes de área. Entonces, si esto es correcto, que para el Ministerio Público ya tiene claro que las órdenes que habría recibido Treyes Montero solamente provenían de su jefe de área política, específicamente lo que establece el Ministerio Público, el señor Pierre Figare y la señora Rosa Ger, por hipótesis del Ministerio Público serían sus jefes. ¿Cómo es posible que ahora, o que haya sostenido, que las jefes las impartía la jefe de área política y la cúpula en su conjunto? Entonces eso tampoco no lo va a poder probar porque contradiciría su propio dicho, que ya, como les digo, ha sido aclarado en requisitorios posteriores. Y sigue señalando como argumento de que Treyes Montero ha sido integrante de la organización criminal, señalando que él ejecutaba actos de solicitud, actos de recolección, actos de conversión, actos de transferencia, actos de tenencia y ocultamiento de los ilícitos captados por la organización. Y acá hay un tema que me quiero detener y voy a recordarles lo que el doctor Pablo Talavera dijo hace un momento. Él les dijo, mi patrocinador le imputaron 4 delitos, pero en el paso de los controles se ha quedado con una sola modalidad de lavado de activos. Algo parecido, pero en mayor proporción ha pasado con Treyes Montero. A Treyes Montero, señores magistrados, le imputaron por el delito de lavado de activos las 4 modalidades. Le imputaron las 5 fuentes de origen ilícito. A través de las observaciones que hemos hecho, esta imputación se ha reducido a una modalidad, conversión, y a un activo ilícito o de brecha. Señor abogado, yo le pediría que sus alegatos lo haga sobre lo que dice el autoenjuiciamiento. Usted nos está recordando todas las acusaciones. Eso que dice el autoenjuiciamiento, doctora, no dice más.
A ver, por favor. Pues es todo lo que dice el autojuiciamiento. Y por eso es algo que también quiero decir, no va a encontrar algo que no esté acá, no va a encontrar algo más amplio. Estoy recogiendo lo que dice el autojuiciamiento. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque también se le imputó, señor magistrado, el título de imputación de autor mediato. Y también a través de las observaciones se le ha variado a autor directo. ¿Cuál es la consecuencia de esto, señores jueces? Y tiene que ver mucho en la imputación que les están presentando. Como autor mediato, a Treyes Montero le imputaron haber ordenado o dispuesto que otros cometan delitos. En base a las observaciones que hicimos, lo único que se cambió fue autor mediato ya no, ahora es autor material. Eso explica por qué, señores magistrados, no hay una conducta determinada de los actos de conversión. Porque ya no tenía por qué haberlo de acuerdo al título de imputación en la imputación primigenia, y ese hecho no es posible de ser cambiado. Solamente se cambió el título de imputación y no se podía agregar, porque tampoco lo hay, alguna conducta determinada a actos de conversión. Por lo tanto, señores magistrados, en lo que respecta al delito de organización criminal, nosotros vamos a acreditar que el señor Treyes Montero nunca ejerció actos como subsecretario nacional, nunca efectuó actos de representación del partido, y que como vocero político jamás llevó las órdenes con fines ilícitos del partido político. Por el contrario, el motivo de su separación de vocero político es porque ejerce opiniones contrarias al alineamiento, a la directiva del partido. Entonces está lejos de la hipótesis que les presenta el Ministerio Público. En el delito de lavado de activos solamente me voy a centrar en algo. Lo que les ha dicho el Ministerio Público y que tendría que probar es que Treyes Montero es responsable de lavado de activos en la verdad de conversión, porque el dinero que habría lavado proviene de Odebrecht, eso es la fuente ilícita, por actividades proselitistas que son las mencionadas, las rifas 2010, cócteles fujimoritas del año 2010 y cócteles naranja. Acá, señor magistrado, quiero hacerles alguna precisión. No está en los alegatos orales, pero sí está en la requisitoria escrita. La requisitoria escrita es grande, es inmensa, pero por lo menos el Ministerio Público se preocupó en ir separando qué eran actos de conversión, qué eran actos de transferencia, qué eran actos de ocultamiento y qué eran actos de tenencia. Como capítulos. Señores magistrados, y en lo que se refiere a actos de conversión, no van a encontrar mención alguna a actividades proselitistas. Las actividades proselitistas pertenecen a otro rubro, específicamente a ocultamiento. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque esos actos de ocultamiento, tenencia y transferencia fueron retirados como imputación en lo que se refiere al doctor Treyes Montero. Eso no forma parte de la imputación con el señor Treyes Montero. Y por último, ya para culminar, señor magistrado, es claro que a Treyes Montero le están imputando por lavado de activos, conversión, autoría material. Y dentro de la estructura que les ha presentado, y dentro de lo que el Ministerio Público ha venido relatando, Treyes Montero como ejecutor debía cumplir las órdenes recibidas por sus jefes del área legal, del área política, perdón. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho o debería ocurrir para que esto fuese así? Primero, señores magistrados, acreditar que en verdad los jefes de esta área política le ordenaron a Treyes Montero realizar actos de conversión. Sobre esto no hay mención alguna, ni siquiera liminarmente, no la hay. Y lo peor, señores magistrados, cuando ustedes revisen la imputación del señor Hertz y de la señora Hertz y del señor Figari, no van a encontrar ningún supuesto en el cual les impute a ellos que a su vez le ordenaron a Treyes cometer un delito. Entonces lo que les está presentando la Fiscalía es lo siguiente: un autor material sin autor medial, un ejecutor sin órdenes. Y eso, señores magistrados, creemos que no es coherente con la imputación de organización criminal que les ha planteado el Ministerio Público, en el sentido de que es una organización jerárquicamente organizada. Por estas razones, señores magistrados, y atendiendo a que nosotros
no encontramos forma en la cual el Ministerio Público pueda acreditar su hipótesis incriminatoria, es que también vamos a rechazar la pretensión civil de la Procuraduría, en tanto que al no haber delito o hecho ilícito atribuible a un patrocinado, tampoco se le puede reclamar una reparación civil. Y por último, ya en su oportunidad, señores magistrados, en base a lo que hemos argumentado y esperamos probar en el proceso, le vamos a pedir se emita una sentencia absolutoria en favor de mi patrocinador. Muchas gracias, comunidad. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a continuar con la defensa del señor Efraín Goldenberg Schreiber. Doctor, ¿le escuchamos? No, creo que el de adelante, doctor. Disculpe, yo le ayudo. Señora Presidenta, señorita, señor juez, formulo los alegatos que corresponden de apertura en patrocinio del señor Efraín Goldenberg Schreiber. ¿Quién es Efraín Goldenberg Schreiber? Porque asumo que este tribunal no prevenido por la lógica de la imparcialidad no tiene por qué saber necesariamente quién es Efraín Goldenberg Schreiber. Es un abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ejerció función ministerial en la década de los 90 y su actividad esencial y principal es la de ser un importante empresario. Pero no está acá en este juicio imputado por la Fiscalía, ni por su condición de exfuncionario, ni por su condición de abogado, ni por su condición de haber sido o ser hasta la fecha un próspero empresario, sino por una imputación, y creo que es esencial fijar cuál es la imputación del Ministerio Público, de haber realizado un aporte a la campaña del partido Fuerza 2011 en el año 2011. Entonces, ese es el punto de partida. La atribución, el fáctico es haber sido un aportante que aportó la suma de 27.690 soles en fecha 18 de marzo del año 2011 a través de una operación debidamente bancarizada. Ese es el hecho y no otro. Efraín Goldenberg no es militante del partido, ni lo fue en la fecha de los hechos, tampoco ejercía ningún tipo de función de dirección, ni mucho menos similar dentro del partido Fuerza 2011, simplemente un aportante. Y en función de ese fáctico, el aporte debidamente bancarizado de 27.690 soles, se le atribuye, según la última versión de la acusación del 19 de agosto del 22, el delito de lavado de activos en su modalidad de conversión con el título de cómplice primario. Creo importante, para terminar de explicar la imputación, que la acusación originaria, la de marzo del año 21, 11 de marzo del 21, le atribuyó lavado de activos por el mismo hecho, pero agregando otros datos contextuales adicionales que luego fueron degradados, fueron eliminados por decisión del Ministerio Público, pero que en su versión original no solo tenía la modalidad de conversión como hecho imputado, como tipo penal imputado, o como verbo rector, también se le atribuía conversión, transferencia, tenencia y ocultación. Repito, finalmente,
acusación de agosto del 22 y el auto de enjuiciamiento definen que solamente se le atribuye la modalidad de conversión. Fijado entonces el hecho, creo también fundamental explicar qué es lo que va a suceder en este juicio desde la perspectiva de esta defensa. Y como trabajar un alegato de apertura es de buena cuenta realizar una suerte de juicio de proyección acerca de lo que tendrá que suceder en este importante debate, lo que podemos decir, y también para fijar la premisa del Ministerio Público, aquello que será objeto del debate es aquello que está contenido como proposición fáctica. Y específicamente la proposición fáctica contenida en la página 3952 a 3958 de la acusación consiste en que este aporte absolutamente regular y bancarizado revelaría una presunta acción de lavado de activos en la medida que, y esto es literal, según la acusación, se le entregó al señor Goldenberg, esa es la hipótesis fiscal, se le entregó dinero en efectivo con la finalidad de que sea fraccionado e ingresado a las cuentas del partido. Dicho en otras palabras, la hipótesis del Ministerio Público es que ese aporte que hace el señor Goldenberg absolutamente bancarizado estuvo precedido de un hecho en virtud del cual él recibió el dinero en efectivo y luego lo ingresó a través de un aporte bancarizado. Eso es lo que dice la hipótesis del Ministerio Público. Y sobre esa base, claro, de manera genérica, de manera amplia, sin ninguna precisión en lo que respecta al señor Efraín Goldenberg, en el alegato de apertura del Ministerio Público, plantea y dice, y plantea y propone como primera gran, digamos, premisa metodológica, que para el Ministerio Público existe certeza de su imputación. Pues definitivamente estamos no solo metodológicamente o teóricamente en desacuerdo con esa afirmación, que no viene al caso discutirla en este momento, pero lo que sí voy a explicar, remitiéndome al tenor de la acusación y del auto de enjuiciamiento, cómo está graficada esa supuesta o esa creída certeza fiscal. La acusación dice, y me remito a la proposición fáctica, porque esa es la que va a ser objeto del debate en el juicio oral, dice, lo que habría sucedido, subrayo, lo que habría sucedido es que se le entregó dinero en efectivo al señor Goldenberg para que él luego haga el aporte bancarizado. Subrayo el tono incondicional que hace el propio Ministerio Público, pero el auto de enjuiciamiento, además de ello, dice, pudieron ser retribuidos, el aporte que él hace, dice el auto de enjuiciamiento, página 4251, dice, pudieron ser retribuidos de forma directa por ellos, o sea, por los integrantes del partido Fuerza 2011. O sea, él hace el aporte con su cuenta bancarizada y la tesis es, pudieron ser retribuidos de forma directa por ellos. Y resalto esto para que quede bien precisa y bien claro el modo absolutamente condicional e impreciso de darle contenido a esto que debe ser el objeto de prueba. Porque quien se está fijando el umbral probatorio, quien está definiendo qué es lo que tiene que probar en juicio, en este juicio y en lo que vendrá del debate contradictorio, es el propio Ministerio Público. El Ministerio Público ha dicho, a Efraín Goldenberg se le entregó dinero en efectivo. Pues entonces, ahora veamos, y eso es lo que plantea esta defensa, en este juicio, señores magistrados, será absolutamente imposible que se pueda establecer en grado de certidumbre que alguien entregó dinero en efectivo para que Efraín Goldenberg haga este aporte de 27.690 por el simple hecho
de que este aporte fue absolutamente real, absolutamente bancarizado, pero esencialmente porque el Ministerio Público no ha aportado ninguna prueba que le dé contenido a esa proposición fáctica. Está claro, y no vamos a discutir, que en el ámbito del delito de lavado de activos, un método probatorio fundamental es la prueba indiciaria. Sin embargo, nosotros sostenemos que a este juicio el Ministerio Público no podrá formular ni desarrollar ningún tipo de razonamiento indiciario, ningún tipo de silogismo basado en datos concretos que puedan establecer lo que corresponde para fijar que esta es una imputación cierta. O sea, ¿cómo se le entregó dicho supuesto dinero en efectivo? ¿Dónde se le entregó dicho supuesto dinero en efectivo? ¿Quién le entregó a Efraín Goldenberg y en qué fecha dicho dinero en efectivo? Porque esos son los ejes del debate en lo que corresponde a mi patrocinado. Porque es el fiscal el que dice, literalmente, se le entregó dinero en efectivo. Y entonces, quiero yo acá referirme a lo siguiente. Quiero resumir algo que quizás sirva a este colegiado en su análisis que va a venir. En este caso, en realidad estamos empezando, creo que con el caso del señor Goldenberg, el capítulo de los aportantes, que son bastante numerosos. Y podríamos sintetizar del siguiente modo, porque yo he tratado de explicar esto, inclusive lo hemos debatido en anteriores oportunidades, en otros momentos del proceso, algo que es una suerte de tipología de aportantes. Existen en hipótesis, en planteamiento hipotético del Ministerio Público, aportantes simulados, así los denominan. Pero aportantes simulados porque han simulado su aporte de dos modos, de dos formas. Han simulado su aporte porque ese aporte aparente fue luego retribuido, fue luego reembolsado. O sea, no entregaban un dinero real, sino luego se les reembolsaba. ¿De qué modo? Según la construcción hipotética del fiscal, de la Fiscalía, se les reembolsaba a través de una operación bancaria de reembolso del aporte aparente o a través de una entrega en efectivo. Eso está en la acusación. Cuando la Fiscalía desarrolla estos dos modos de simulación de aporte en hipótesis del Ministerio Público, siempre, señores jueces, siempre cuando ha imputado a alguno de los acusados ser aportantes simulados porque luego se les reembolsó a través de una transferencia bancaria el monto aportado o porque se les entregó un dinero en efectivo también para reembolsarles un aporte aparente, siempre, en todos los casos, el Ministerio Público ha intentado desarrollar elementos de prueba, datos, indicios, para fijar que ese hecho sucedió. Sin embargo, en el caso de Efraín Goldenberg, no existirá, como que no existe, no existirá en este juicio oral prueba alguna, ni directa, ni indirecta, que permita probar esa proposición fáctica. Es un caso muy importante, por el debate, la complejidad del mismo tema de lavado de activos de sentencia reciente. Me refiero al caso Sánchez Paredes, y al punto 513 de la sentencia, que desarrolla el capítulo de la prueba indiciaria, hacen una suerte de alegoría, cogen una suerte de figura literaria que yo me permito también utilizar. Señala esta sentencia que del mismo modo que 100 conejos no pueden hacer lo que un caballo, de ese mismo modo 100 presunciones no pueden hacer lo que determina una prueba. En este caso, desfilarán ante su digno tribunal
no 500 ni 1000, según se ha estimado, más de 1000 testigos. Ni uno solo de esos testigos podrá informar, podrá brindar datos o podrá sostener que entregó dinero directa o indirectamente en efectivo, porque esa es la tesis del fiscal, al señor Goldenberg, para que luego Goldenberg haga una operación bancaria de aporte. En este caso, en el caso de Efraín Goldenberg, no existirá además ni un solo testigo protegido, porque también no solo existen testigos ordinarios propios, también existen testigos protegidos. Tampoco existirá ninguna declaración de alguien que esté premunido de cierta protección para dar alguna información en ese sentido. Tampoco existirá información proveniente de procesos de colaboración eficaz, porque es cierto, el Ministerio Público ha hecho imputaciones similares generadas en procesos de colaboración eficaz, y en este caso hay cerca de 12 o 14 sentencias de colaboración cerradas que la Fiscalía las aporta como prueba incriminatoria. Pues ninguna de ellas hacen referencia en lo absoluto al hecho que se le imputa a Efraín Goldenberg. Y eso ustedes, respetable tribunal, lo podrán verificar durante el desarrollo del juicio. Menos aún información pericial o información contable. Y de este modo es imposible darle, digamos, consistencia a esta suerte de frase retórica cuando el fiscal dice, tengo certeza. Pues con retórica no se construye una imputación ni se prueba un proceso, sino con pruebas directas o indirectas. Y lo que más bien ustedes van a ver en este juicio, van a conocer y van a valorar en su momento, es la prueba que se está generando y se va a generar, y que la defensa se ha preocupado también por aportar. Existe información documental para poder establecer la ruta legal y probada del aporte. Existe, en principio, y entre otros, pero creo que es la más importante, el estado de cuenta perteneciente a mi patrocinado, con terminal número 127, que fue aportado para establecer meses anteriores al aporte, a marzo del 2011, y meses posteriores a marzo del 2011. Y allí podrán ustedes cerciorarse con datos absolutamente directos que mi patrocinado tenía suficientes fondos en un periodo, no en el mes de marzo, en todo un periodo, para haber realizado ese aporte, y que jamás ingresó a su cuenta ningún tipo de operación inusual o sospechosa que se pueda presumir provenía de algo tan impreciso como lo que el Ministerio Público afirma y no poder aprobar. Entonces, sobre la base de todo ello, señores magistrados, nosotros traemos un caso de un ciudadano que a la fecha, por cierto, tiene 94 años, como ustedes lo han podido verificar. En una acusación en la que el Ministerio Público arbitrariamente lo decimos por no haber comprendido la objetividad de estos fundamentos, está pidiendo una pena de 7 años. De 7 años de pena privativa de libertad a una persona como la que nosotros le estamos presentando. Pero no es ni por su edad, no es ni por su honorabilidad y la de su familia, que por supuesto nosotros también defendemos, ni por ser un empresario importante, que este caso tiene que ser entendido en los términos que la defensa plantea, sino por la orfandad probatoria que estamos seguros este tribunal verificará al final del debate. Yo no le pido, yo sí no me atrevo, mi directo colega Talavera hace una formulación, me parece interesante, ¿no? En tributo al principio de objetividad, lo que el Ministerio Público tendría que hacer al final de este juicio es retirar la acusación. Yo no soy no tengo tanta esperanza en el Ministerio Público en ese sentido, señores jueces.
pero sí tenemos y abrigamos la convicción de que este tribunal imparcial concluirá como no lo hizo el juez de control. Este caso no debió llegar a juicio oral, eso está absolutamente claro. Pero ya estamos acá y estamos convencidos que este tribunal actuará de modo imparcial y con prudencia. Por esas razones consideramos y estamos seguros que este tribunal establecerá que no se puede ni podrá destruir el estado de inocencia de mi patrocinado y emitirá finalmente una sentencia absolutoria. He concluido, señor juez. Gracias. Vamos a continuar con la defensa de la acusada Erika Yoshiyama Koga. Sus Excelencias, muy buenas tardes. Voy a ser muy sucinto en mi oralización porque considero que nosotros los abogados no tenemos la finalidad de convencer a su honorable despacho, sino brindarle los puntos donde su mirada debe estar en el desarrollo de esta etapa procesal de juicio oral. Y estoy seguro que ustedes habrán advertido de la oralización de cada uno de los abogados que se han presentado en esta fecha, en esta sesión de audiencia, así como en las sesiones anteriores, que todos tienen un común denominador, que es que nos encontramos ante un requerimiento deficiente. Y deficiente en un punto principal respecto a los hechos. Hemos pasado 2 etapas procesales y hemos llegado a este estadio procesal con un requerimiento deficiente respecto a los hechos. Situación que complica tanto para la teoría del caso, para cada una de las defensas, pero que principalmente afecta para la finalidad que tenemos tanto los jueces, el Ministerio Público y los abogados, que es el descubrimiento de la verdad. A mi cliente se le imputa el delito de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. Sin embargo, la defensa, después del análisis del requerimiento acusatorio, no de 1, sino de casi 22, y que aparentemente puede ser 23 conforme a lo alegado por la defensa en la sesión de ayer, donde se ingresan nuevos hechos respecto al caso de Frecuencia Latina, se ha podido observar, y eso aparte de lo alegado por el Ministerio Público, que realmente respecto a la imputación de mi cliente no se encuentran claros los hechos materia de acusación. Y yo en mi formación como abogado tuve el conocimiento por parte de profesores que me indicaron y me dijeron que para conocer bien los hechos tienes que realizar las 7 interrogantes de oro. Y esas interrogantes son las que considero yo que el Ministerio Público no ha realizado para poder tener un hecho fuerte y poder traerlos a colación acá en un requerimiento acusatorio. Yo soy partidario de la filosofía estoica. Séneca, en uno de sus pasajes de su vida, señaló que solamente los vientos son favorables para la embarcadura que sabe a qué puerto llegar. Y estoy seguro que esa embarcación, que es el Ministerio Público, ni en la etapa de investigación preparatoria, ni en la etapa intermedia, y estoy seguro que en esta etapa tampoco va a saber a qué puerto llegar. Es por eso que estoy seguro que en el desarrollo de esta etapa de juicio oral no se va a poder probar que mi cliente ha cometido el delito de ser integrante de una organización criminal, de haber cometido el delito de lavado de activos y el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Y al final de esta etapa estoy seguro que voy a obtener la solución de los hechos imputados a mi cliente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
¿Listos? Muy bien. Se debe precisar que esta audiencia continuará el lunes 22 de julio del 2024 a horas 9 de la mañana. Dicha audiencia, habiendo ya culminado con el pedido de algunos abogados del servidor virtual, va a ser presencial, va a ser enteramente virtual. Debiendo precisar que la próxima audiencia deberá hacerlo la defensa de Max Vito Villanela, la defensa de Rafael Arcángel Herrera Mariños, de Antonieta Ornella Gutiérrez Rossi, de Ana Cecilia Matsumo Fujigami, de Luis Barbosa Dávila, de Ángela Bautista, de Hugo Tazaico Mendoza, de Juan Carlos Luna Frisancho, de Milagros Doris Malaver Sumar, de Raúl Ernesto Maraví Sumar, Carlos Rogelio Luna Venero, de Carlos Miguel Blanco Oropesa, de Carlos Blanco Maxuno, de Miguel Miki Blanco Maxumo, de Johanna Matsumo Meyer o Johanna Sasaki, de Melissa Keiko Sasaki, de Aurora de Jesús Torrejón Rivas, de Walter Rengifo Saavedra, de Edwin García Navarro, de Luis Ernesto Lazo Mendoza, de Juliana Araceli Loza Ábalos, de Lorena Mariana Gamero Calero, de Dané Alexandra Calderón Castro, de Ítalo Ulises Pachas Quiñones y de Don Alberto Rimarachín Díaz. En consecuencia, quedan ustedes notificados para la audiencia virtual en la fecha señalada con los apercibimientos ya dispuestos en la primera resolución que convoca a la presente audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, un ratito, por favor, vamos a señalar las fechas probables de la continuación de la presente audiencia. Doctora Naipo. Sí, doctora, sí, para conocimiento de todas las partes, en la sesión del lunes 22 de julio, en la jornada de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la jornada del 24 de julio será de 9 de la mañana a 11:30, jornada virtual, haciendo recordó también que el lunes 22 vienen los médicos legistas para el tema de las dos personas que se ha pedido evaluación psiquiátrica y médica, ¿no? Y para el mes de agosto ya nos estamos yendo al 7 de agosto, 7 de agosto en la jornada de la mañana, 12, 13 de agosto, y es lo que podemos señalar para que en todo caso verifiquen sus agendas. Gracias, señor presidente. Muy bien, la audiencia ha concluido. Buenos días con todos ustedes. Señorita magistrada, disculpe. Sí, dígame, ¿quién es? Sí, buenas tardes, doctora, señoritas integrantes del colegiado. Esta defensa pidió hacer la forma presencial y entendíamos, sí, que la agenda ya estaba ocupada. Hoy día tenía que haber venido usted, y no ha concurrido. La lista ya estaba especificada, doctora, y entendíamos, por mucho la defensa, teníamos entendido que ya estaba copada para el día de hoy y que se iba a hacer en forma progresiva los que faltaran, o en todo caso los que no habían concluido, o no había el espacio temporal porque estaba cerrada hasta la 1, de poder continuarlo en la siguiente sesión. Y es lo que nosotros hemos especificado. Pero doctor, eso lo dedujo usted, pero aquí miren, tenemos media hora y no se va a hacer porque no han concurrido los abogados. Teníamos aún tiempo para cerrar la audiencia. En consecuencia va a ser enteramente virtual. Doctora, se solicitó también y se especificó en el grupo para efecto de que nos dieran una indicación de poder asistir, pero no se nos confirmó que efectivamente podíamos tener ese espacio. Entonces, la lista estaba y miren, los abogados han concurrido, todos los que han pedido presencial están acá, es usted el único que no está. Y en realidad, por eso que se precisó aquello, que deberían concurrir el día de hoy todos los que deseaban presencial y no ha concurrido usted. Doctora, creo que no soy el único en la misma situación. Creo que hay varios también que han levantado la mano que entendieron lo mismo que yo. Y que sí, estamos hablando de usted. ¿Quién más ha levantado la mano, por favor? Señorita magistrada, ¿qué tal? Gerson Camarena en representación de Eduardo García Navarro. En la misma línea que
que la defensa anterior, nosotros nos hemos comunicado con la especialista e indicamos justamente nuestra intención de hacerlo de forma presencial. No obstante, justamente por el número de ubicación que nos corresponde, que es el 35, veíamos que en esta audiencia no se iba a poder garantizar nuestra intervención. Por eso es que indicamos que para la siguiente semana sí vamos a ocurrir de manera presencial, sino que en esta de forma virtual. Y eso es lo que se apuntó también en el chat justamente grupal y se lo puedo leer. Por la defensa de Edo García Navarro y conforme a lo comunicado, a la comunicación sostenida hace unos minutos, expondremos presencialmente en el orden indicado por el colegiado. Somos el número 35 de la lista, por lo que estaremos asistiendo presencialmente a la sala la siguiente semana para sustentar nuestro alegato de apertura. En ese sentido, nuestra asistencia el día de mañana, es decir, hoy, será de forma virtual. Entonces, bajo ese entendido, y es justamente lo que las defensas seguramente también están levantando la mano, han comprendido de toda la comunicación que se ha vertido y queremos solicitar justamente que se nos permita la sustentación oral de forma presencial. ¿Los abogados defensores han levantado la mano? Sí, señorita magistrada Cecilia Madrid Valerio, abogada de la señora Lorena Gamero Calero, del mismo sentido, esta defensa desde un inicio, cuando se dio la indicación, presentó también vía el chat virtual el deseo de poder hacer los alegatos de manera presencial, es el número 38, y del mismo modo se esperó al orden que ha designado el juzgado. En todo caso, le pediría, por favor, de que se tenga en cuenta esta solicitud y que esta defensa no ha incumplido de modo alguno el mandato dado por la sala. ¿Algún abogado más que quiera hablar? Señorita Doctora, buenos días. Abogado José Pimentel, Sí, doctora, defensa de Carlos Blanco Matsuno, Carlos y Miguel Blanco Matsuno. doctor, tiene que prender su cámara si quiere hablar, doctor, no lo vamos a poder escuchar. Doctora, tengo problemas con la señal y por eso es que no he podido encender mi cámara, por indicaciones también para que no se cruce. Pero soy abogado también de Cecilia Matsuno. Y yo le pediría que prenda su cámara para poder escucharlo y verlo, que es lo más importante, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, doctora, sí, voy a intentarlo. Ya, ahora sí le escuchamos, doctor. Doctora, entonces, también soy abogado de Cecilia Matsuno, que es el número 5, Carlos Blanco Oropesa, Miguel y Carlos Blanco Matsuno, que son la 15, 27, 28 y 29, y también desde un primer momento solicité el uso de la palabra de manera presencial para estos alegatos de apertura, y estuve esperando desde el principio el orden que había establecido la especialista, y entendía que podía darse de esta manera, razón por la que solicito pueda habilitar esta posibilidad su sala, doctora. Gracias. ¿Algún abogado más? Señora presidenta, muy buenas tardes. Le saluda la abogada Sandra Monge, abogada del señor Norberto Rimarachín Díaz. Señora magistrada, a través del chat que se creó para el tema de los abogados, de las defensas, de los acusados, también esta defensa solicitó desde un inicio la presencia, los alegatos de manera presencial. Señora magistrada, es más, también ya saber que se pudiera hacer un orden, pero como ya se dio a conocer, mi patrocinado es el último en la lista. Y siguiendo ese orden, sobreentendí como el resto de mis colegas que teníamos que esperar y podíamos hacer el uso, el derecho que tenemos a poder hacer nuestros alegatos de manera presencial. Es más, le mencioné también a través del chat al especialista de que en el caso de mis patrocinados, como me imagino que hay otros patrocinados que son del interior del país y cuyo requisito se puso de que también fueran los patrocinados de manera con los abogados iban a... Ya le hemos escuchado, doctora. Ahí nomás. Ya ¿Sí? entendimos lo que nos quiso decir. Por favor, solicito que pueda hacer también el tema de la defensa de mi patrocinado de manera presencial, señorita magistrada. Muchas gracias. Muy bien. Señora presidenta, doctora, ¿me permite, por favor? ¿A quién defiende usted, doctor? Sí, señora presidenta, buenas tardes. Señores miembros del colegiado, soy el abogado César Maite Acevedo, defiendo al señor Mardito Villanela y también a la abogada doctora Juliana Los Ábalos. En la misma línea que mis colegas, yo, señorita presidenta, señores jueces, he solicitado, incluso desde el día de ayer, hacer mis alegatos de manera presencial. El día de hoy no he podido por cuestiones estrictamente laborales,
No obstante, dejé en el chat y también me comuniqué vía telefónica con la especialista para hacer mis alegatos de manera presencial. Doctor Maita, usted le tocaba exponer y usted no vino, doctor. Yo lo llamé y usted no vino. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo? Hay una cosa que prima para los abogados, es el principio de licitud de buena fe. Si usted sabía que lo tocaba exponer y eso se señaló, a diferencia de... Y usted no ha concurrido a la audiencia. Y ahora usted dice, no, yo quiero presencial cuando usted mismo ha incumplido lo que ha pedido. Eso hay que tener muy en cuenta con eso. Sí, si me permite, señora presidenta, por favor. Sí, yo el día de ayer comuniqué que por cuestiones estrictamente laborales me encontraba fuera de la ciudad de Lima, motivo por el cual es que no pude asistir de manera presencial. Comuniqué oportunamente, señorita presidenta. Eso era lo que quería aclararle. Muchísimas gracias. Sí, pero doctor, usted si sabía que tenía que hacer sus alegatos, no podría haber alguien haberlo reemplazado. Muy bien, vamos a resolver eso. ¿Algún abogado más? ¿No? Sí, señora presidenta, la defensa de Luis Barbosa Dávila, quien habla de Guillermo Astudillo Mesa. De la misma manera, señora magistrada, la semana pasada solicitamos por el chat, ¿no?, a cargo de la especialista de este colegiado, la posibilidad de hacer el alegato inicial en forma presencial. En vista que el día de ayer la señorita especialista nos mandó una lista, ¿no es cierto?, estimé que efectivamente esto iba a tomar toda la mañana, y efectivamente ha tomado toda la mañana, doctora, porque mire, ha terminado el alegato del señor abogado más o menos 12:40. Entonces prácticamente se ha ido toda la mañana en las personas que estaban ya programadas para hacer el alegato en forma presencial. En ese sentido, doctora, dejo a su consideración esta posibilidad para que también a la defensa de Barbosa Dávila se nos permita hacer la presentación de los alegatos iniciales en forma presencial. Gracias. Señorita magistrada, no sé si me puede escuchar, por favor. Doctor Daisy, le escuchamos. ¿Usted ha pedido presencial? Señorita magistrada, bueno, yo estoy ahora en apoyo del doctor Vladimir Chuquimbalque, debido a que él se encuentra de vacaciones, pero para la próxima sesión él va a estar presente. Y me acabo de comunicar y me refiere que solicite también de manera presencial para sus alegatos de la doctor de Danay Calderón. Doctor, ¿me permite hablar? ¿El doctor pidió presencial o recién lo está pidiendo en este acto? No, ha pedido presencial, doctora, pero yo he hecho las coordinaciones ahorita y me Doctor, refiero... no lo ha pedido, y aquí está el especialista, indica que él no lo ha pedido, entonces no se le va a conceder, porque él no lo ha solicitado, varias veces se les dijo y no lo ha solicitado. De acuerdo, doctora, no hay problema. Señora magistrada, por favor, para que tome en cuenta también que la defensa de Milagros Maraví y Raúl Maraví solicitó desde el inicio su participación de manera física y por una cuestión de igualdad de armas, doctora, dado cuenta que somos el número 19 y 20, no creímos que nos iba a tocar hoy, ¿no? Por la cantidad de defensas que todavía faltaban intervenir. Le pido nos tome en cuenta de manera excepcional, doctora. Ya. Luego de haber escuchado a los abogados defensores, conforme se indicó de manera general, la audiencia es virtual y lo que han indicado los abogados se va a verificar en el chat y se les va a comunicar para que, y dando respuesta a aquello que han pedido. Muy bien, la audiencia ha concluido. Buenos días con todos ustedes.